Dios te bendiga, hermano y amigo. Hoy vamos a continuar con la doctrina de las Sagradas Escrituras, específicamente el capítulo 3, que trata acerca de los libros apócrifos basados en la misma Biblia. Vamos a corroborar o a constatar de que los libros que pertenezcan al canon bíblico deben ser meramente aquellos inspirados por Dios, y todo libro apartado de la inspiración divina pueda mostrar relatos históricos debe de conformarse como un libro no con autoridad de un canon bíblico. Así que basado en eso, el capítulo 3 de hoy nos trata acerca de los libros que, no siendo inspirados, a sí mismos se están excluyendo de las Sagradas Escrituras. No tienen autoridad en la Iglesia de Dios, no deben ser usados como santas escrituras. Su valor es como cualquier otro libro humano secular. En Lucas capítulo 24, versículo 27 y 44, dice la escritura: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía, esto es Cristo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Estamos hablando del Pentateuco, los libros, en los profetas, estamos hablando de todos los profetas del Antiguo Testamento, y en los Salmos, que esto es conocido como la Septuaginta, que era la Biblia, o la palabra de Dios recopilada hasta esa época. No entraban otros libros. Sabemos que antes de Cristo hubo un periodo que se conoce como el periodo de silencio. Ahí surgieron varios libros. Esos libros quedan excluidos, como por ejemplo el libro de los Macabeos 1 y 2. Los libros en sí mismos presentan una no autoridad, es decir, que ellos mismos se ponen a prueba. ¿Por qué? Porque un libro se puede poner a prueba si fuera la autoridad de Dios. Entonces no cabría en ninguna lógica creer que algo es inspirado por Dios cuando a sí mismo se pone a prueba. Entonces seguimos avanzando en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 2, dice la palabra del Señor: muchos en todas maneras, en todas maneras, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Está hablando acerca de los judíos, que a ellos le fue confiada la palabra, es decir, que ellos habían sido los custodios de la palabra del Señor. Así, al surgir un problema en cuanto a un libro que quiera meterse dentro del canon bíblico, la custodia que han mantenido los judíos pues ha sido muy precisa y ha sido muy exacta. La idea de incluir libros apócrifos en las Sagradas Escrituras no ha sido una idea de la iglesia judía o del pueblo judío, si ha sido una iglesia que se ha querido implantar posterior a la custodia judía acerca de los libros de Dios, las Sagradas Escrituras. En 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Diríamos en otra palabra que un libro, por muy bueno que sea de parte mía, si no tiene la inspiración divina, por mucho que relate una historia, no puede pertenecer a la palabra de Dios. Entonces, hoy día podemos ver ese ejemplo de cuántos libros seculares existen y muchos contradicen unas cosas de otros. Entonces, claramente se puede ver que hay perspectivas humanas y no la perspectiva generalizada de Dios, en donde cada libro es congruente entre sí. Y hay ciertos libros, por ejemplo, Macabeos, que introduce una doctrina contraria al resto de las escrituras. Entonces eso hace en sí mismo la negación de que un libro así pueda pertenecer a una inspiración divina. Entonces seguimos avanzando. Vamos a ver también ahora el capítulo 4. Ya queda claro de que los libros apócrifos no pueden ser parte del canon porque en sí mismos no tienen autoridad divina, no presentan la inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto no pueden ser considerados con autoridad sobre la iglesia. Podrían ser libros útiles de historia, libros útiles para otros fines, pero no como autoridad de la iglesia. Es decir, que toda doctrina que en ellos se quiere implantar no se puede tomar con la autoridad de Dios, porque es una doctrina apócrifa, es decir, está apartada.
está excluida. La autoridad, del capítulo 4, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende de hombre alguno, ni de la iglesia, sino totalmente de Dios. Siendo Dios su autor, las Sagradas Escrituras deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. En este enunciado entendemos de que no hay o no debería de haber un rechazo de parte del hombre de reconocer las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios. Vamos a leer de nuevo el enunciado para que nos quede un poquito más claro. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas, obedecidas, no depende de hombre alguno ni de la iglesia, sino totalmente de Dios. Siendo Dios su autor, las Sagradas Escrituras deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. No depende del pastor, no depende de el líder, no depende de hombre alguno. Depende únicamente porque son de Dios. Él es su autor y como autor, Él es el que manda que las Escrituras sean recibidas y que tengan esa autoridad sobre las personas. Veamos esto, 2 de Pedro 1, 19, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí podemos constatar de que la palabra de Dios no puede haber venido por una voluntad humana. Y hay muchas razones, hay muchas explicaciones. Número uno es porque la voluntad humana nunca va a ser la misma generalizada. Siempre va a haber voluntades diferentes, siempre va a haber perspectivas diferentes, siempre va a haber visiones diferentes del ser humano, y eso pues nos hace humanos porque somos diversos, no somos máquinas que funcionamos con una manera automática o pensamos de una manera automática. Entonces eso le da la veracidad a las escrituras, no eso en sí, sino porque eso nos asegura de que el hombre no puede tener la autoridad de ellas de ninguna manera, porque no es capaz de mantener un guión en delante de un grupo diverso de contextos culturales, y asimismo es un grupo de personas que no interactuaron entre sí. Entonces todos los profetas que no interactuaron unos con otros y mantienen un mismo mensaje, entonces nos da a conocer de que no fueron ellos los autores, sino que fue Dios mismo a través de ellos plasmando las escrituras y dándolas a conocer a la humanidad. Como ya vimos acerca de verbalmente, y ahora vemos que la escritura, lo que ya se conoce como el canon bíblico o la Biblia, es lo que nosotros ahora tenemos como Dios ha decidido ahora hablar en nuestras vidas. Amén. Seguimos avanzando. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces también nos muestra esto de que toda la escritura la ha inspirado Dios. No ha habido los mismos hombres que han enseñado el mensaje de Cristo están diciendo que ellos no recibieron esa inspiración de forma humana, recibieron esa inspiración de forma divina. Eso lo está reconociendo la escritura. En 1 Juan 5:9 nos dice también, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, si escuchamos, por ejemplo, ahora la ciencia que ha avanzado tanto y decimos, oh, la penicilina salva para esto, la penicilina ayuda para esto, eso es un testimonio de hombre. Si ese testimonio lo recibimos, porque hemos comprobado que son cosas que funcionan, cuanto mayor, dice, es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es mucho mayor el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios inicia desde el Pentateuco y termina en Apocalipsis. Entonces, si el testimonio de Dios es el mismo testimonio, el mismo mensaje, tiene congruencia entre sí,
sí que se revelan cosas nuevas, se entiende que se han revelado cosas nuevas al paso del tiempo, pero no contradicen tampoco las cosas anteriores, sino que las amplían. Todo lo que vemos en el Nuevo Testamento revela o describe lo que en el Antiguo Testamento ya estaba descrito, ya estaba plasmado, pero que Dios también le dio la sabiduría a estos hombres a través del Espíritu Santo para entender a esas escrituras, que muchas de ellas eran tan difícil de comprender, que se necesitaba la ayuda de ese autor para poder comprenderlas y a la misma vez traernos en estos tiempos una explicación que para nosotros pueda presentar más facilidad de entendimiento. Entonces, todo lo que vemos y la revelación nueva también es congruente también con el Antiguo Testamento. Y así el Señor pues nos muestra de que Él es su autor, el autor de la Escritura. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces aquí claramente en Tesalonicenses nos está diciendo Pablo de que la palabra de Dios ellos la recibieron con agrado, la recibieron y la escucharon que como la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como una palabra de verdad, la palabra de Dios, la cual dice actúa en los creyentes, en vosotros los creyentes, los que han creído en esa palabra. Esa actúa en las vidas, porque la palabra nosotros creemos que tiene vida, la palabra es viva, la palabra puede revelarnos nuestra vida, revelar nuestros sentimientos, aunque sonara algo ilógico, pero lo hace. La palabra es tan profunda que puede llegar y conocer nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y revelarnos en nuestra vida, en realmente en dónde estamos, qué hacemos, qué estamos, a dónde estamos mirando, a dónde está nuestro enfoque, a dónde está nuestra mirada, y todo lo revela las Escrituras. Entonces prácticamente podemos ver que ella en todo ámbito de nuestra vida, no estoy hablando de cosas creadas, sino de todo lo que es natural y humano, ella lo conoce, la Escritura lo conoce y el comportamiento humano lo conoce. Dice, si alguien se pregunta por qué existe la maldad, es porque el hombre ha decidido tomar caminos errados y eso ya está plasmado en la Escritura, pues nos revela el corazón del hombre, nos revela el corazón con el cual a veces hacemos las cosas. Entonces, vamos ahora a ver el capítulo 5 de las Sagradas Escrituras. El testimonio de la iglesia puede moverse e inducirnos a tener una estimación alta y reverente de las Sagradas Escrituras, además del carácter celestial del contenido de las mismas, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el acuerdo de todas las partes de las Sagradas Escrituras y el conjunto mismo, con el fin de dar la gloria a Dios. El descubrimiento que hace la salvación al hombre, las muchas otras incomparables excelencias y su perfección son suficientes argumentos por los cuales las Sagradas Escrituras se muestran a sí mismo como la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y seguridad de la verdad infalible y autoridad divina de la misma proviene de la obra interior del Espíritu Santo, dando testimonio por y con la palabra de Dios en nuestros corazones. La iglesia no cambia a nadie, la iglesia no transforma ninguna vida. Lo hace el Señor a través de las Escrituras y el Espíritu Santo que mora entre nosotros y revela en nuestros corazones la palabra de Dios. En 1 Timoteo 3:15 dice la palabra, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La Escritura es capaz y es suficiente para que Timoteo, si Pablo tarda en ir y darle la enseñanza para cómo debe conducirse, que ellas mismas lo pueden enseñar, porque son vivas, son eficaces. Necesitamos el
el testimonio de hombre para entender o para recibir la palabra de Dios como palabra de Dios. Aquí también, en 1 de Juan 2, 20 27 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Si analizamos estos textos, nos está corroborando de que la iglesia no puede cambiar a una persona, que es la misma unción de parte del Señor, que es el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos va enseñando. La iglesia puede persuadir, puede inducir, puede sugerir, puede, ¿cómo se llama? Enfocarnos en eso, pero quien hace la obra es el Señor, es el Espíritu Santo. La iglesia es incapaz de convencer a una persona de pecado. La iglesia es incapaz de convencer a una persona de error. La palabra de Dios sí, la autoridad de Dios y del Espíritu Santo sí es capaz de enseñarnos nuestros errores. Y de esa manera nos muestra que es por gracia divina que recibimos esa corrección. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Más claro que la obra divina en el cambio del hombre es el Espíritu Santo quien hace, no es el hombre. No podemos atribuir como seres humanos gloria alguna sobre ese cambio, esa transformación, esa guianza de las personas sobre nadie. Gloria a sí mismo como alguien que haya transformado una vida. Nuestra participación como iglesia y los líderes, su participación es exponer las escrituras y que a través de las sagradas escrituras, no interpretaciones privadas, no interpretaciones humanas, sino que a través de la interpretación misma de las escrituras pueda revelarse el mensaje de Dios y de esa manera que nuestra conducta como seres humanos no va a ser guiada por nuestras experiencias personales, por nuestras experiencias en este mundo. Algunas de ellas pueden ser reales, otras lastimosamente no lo son, solo son percepciones del hombre que tiene en su corazón cosas que saca, pero que no revelan la voluntad realmente de Dios. Entonces es bien importante distinguir entre que la palabra guía nuestra vida, que el Espíritu Santo nos guía a la palabra para que aprendamos día a día, para que conozcamos día a día. Entonces, que es la guianza de Él y no la guianza de un hombre aquí físico que nos está guiando porque es incapaz el ser humano de poder guiar a otro sin que ambos caigan. Entonces, por eso es importante la guianza de la escritura. Entonces, pero si un hombre es guiado por las escrituras y transmite esa guianza de las escrituras a otras personas, entonces puede decir que ambos están siendo guiados, pero uno de ellos, que es el que transmite esa seguridad o esa enseñanza de las escrituras, lo que está haciendo es marcando un paso adelantado por el conocimiento de la misma escritura, por el entendimiento que ya les fue abierto. Entonces, poder instruir a otros en la misma palabra de Dios, no podemos decir que lo vamos a hacer bajo la perspectiva humana, sino lo vamos a hacer bajo la misma perspectiva de la Biblia. Para que no quede ninguna confusión, lo que estamos diciendo es que el hombre que guía a otro hombre tiene que ser guiado por el Señor. Pablo dijo, si ustedes quieren llegar a Cristo, yo imito a Cristo. Ustedes quieren llegar a Él, pueden imitarme a mí porque yo lo estoy imitando a Él. Entonces,
Lo que está diciendo Pablo es, miren, yo estoy caminando un poquito adelante de ustedes. Y si ustedes quieren llegar hasta Cristo, si ustedes ven mi paso, van a ver que también yo voy detrás de Él. Entonces yo les estoy enseñando lo que yo ya aprendí. Entonces ese sí es importante. Si no, más adelante vamos a aclarar ese punto. Primera de Corintios 2, 10 al 12 dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, constatando nuevamente que es Dios, que son las Sagradas Escrituras que deben guiar nuestra vida. Dios, dice, nos la reveló por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces la escritura ya se cerró, entendemos que ya se cerró. No hay para dónde más hacerle, la escritura se ha cerrado. En el libro de Apocalipsis se sanciona que ya se cerró. En el libro de Génesis y en el libro de los Proverbios se nos enseña de que la sabiduría se ha ido revelando poco a poco. Y en los evangelios se muestra esa amplitud de la enseñanza que Cristo trajo sobre la humanidad, ya cosas que ya existían desde antes, pero que era necesario ir a la fuente, porque en la escritura, en la enseñanza verbal, han sido corrompidas algunas enseñanzas y le pusieron mandamientos sobre mandamientos, y era necesario que todo eso se depurara, y eso se depura en el libro de los evangelios conocidos como sinópticos y el evangelio de Juan. Entonces, esto nos enseña a nosotros que esos vicios que el hombre puede llevar y de una manera transmitirlos a las personas no pueden ser la inspiración de Dios, porque Dios, su palabra es clara. Al añadirle la escritura para ponerla más estricta, el poner como barreras adicionales para que el hombre no peque, lo único que revela es el hecho de que el hombre es incapaz de sostener el mensaje en sus propias vidas, y por eso se recurre o se afianza de otros mandamientos, otras enseñanzas, para bloquear más el caer en el error. Y ya eso en sí representa un error. ¿De qué manera lo hablamos? Porque ya en el tiempo de Cristo habían construido un sistema de mandamientos alejado de la escritura. Ya habían puesto cosas cotidianas como cosas que debían ser espirituales. Y para dar un ejemplo, podemos decir que el lavamiento de las manos era más un ritual que una costumbre sagrada, porque excedía lo sagrado, porque pasaba lo sagrado. Entonces, eso del lavamiento, el caso de las ofrendas, que se les obligaba a la persona de ofrendar a costa de ayudar a sus padres, es decir, que dejaran de ayudar a sus padres y ofrendaran a la iglesia. Y eso lo sanciona Cristo y dice, ustedes están transgrediendo un mandamiento. El mandamiento de Dios era que honren a sus padres, los hijos honren a sus padres, para que la bendición venga a sus vidas. Pero ustedes le están poniendo un mandamiento que es contrario. Le están diciendo a la persona, todo con lo que ustedes le van a ayudar a sus padres, denlo en la ofrenda, y de esa manera ustedes le van a ayudar a sus padres. Pero es como cortar el camino del agua. Es como que usted diga, ok, si desviamos el agua para que se vaya solo para nosotros, y no la dejamos correr para todo el que lo necesita, entonces lo que estamos haciendo es cortando el paso del agua y cortando a sí mismo la bendición de Dios, cortando a sí mismo el canal que Dios utiliza para bendecir a la humanidad, a los padres, a bendecirlos a través de los hijos. La iglesia, claro que la iglesia no debe estar abandonada, claro, por supuesto. El Señor nunca pidió eso, de hecho Él lo reclama en las Escrituras, en el libro de Malaquías lo menciona, y en muchos profetas, lo del libro de Ageo lo menciona, de que habían abandonado la casa del Señor. El libro de Nehemías muestra también que
aún habiendo pasado el periodo de esclavitud, ellos habían abandonado, no habían buscado la manera de reconstruir la casa del Señor, la iglesia, aquel lugar donde se va a congregar todas las personas que van buscando la guianza de Dios. Entonces, claro, no se debe de abandonar, porque también ese es un mandamiento de parte de Dios, que no hay que poner carga sobre aquel que está trabajando, no hay que privarle el alimento a aquel que está trabajando en su obra. Eso ya lo dice la Escritura, pero no por el hecho de que este no está siendo cumplido, tenemos que privar de otro mandamiento. Simplemente tenemos que tener la fe, y si no es lo de nosotros enseñar, busquemos un oficio que el Señor nos ponga para hacer. Pero no podemos querer nosotros que porque enseñamos sea la voluntad de Dios, obligar al Señor que eso sea su voluntad, cuando Él nunca quizás nos llamó a eso, y luego estamos poniendo cargas sobre la gente para que patrocine que nosotros no queremos cumplir nuestro propósito. No a todos Dios le dio el propósito de enseñar, de ser maestros, de ser este, predicadores, evangelistas, no a todos. Ahí dice que por su voluntad todos ellos surgieron, pero no está diciendo que todos son, pueden ser cualquier persona. La palabra enseña de que hay un propósito divino sobre cada persona. No podemos saltarnos ese propósito. Entonces, este es el caso. Cuando nos guiamos de Dios, cuando nos guiamos del Espíritu Santo, entonces la palabra de Dios se vuelve viva en nuestra vida. Entonces no podemos enseñorearnos de ninguna manera sobre esa palabra, ni sobre las personas, ni sobre los miembros de la iglesia, porque lo que estamos haciendo es rebelarnos contra Dios, y eso ya es bastante, porque todo el que se rebela contra Dios, todo aquel que pone tropiezos sobre los hijos de Dios, todo aquel está atentando contra el Dios mismo. Veamos el caso de Pablo. Pablo era un hombre celoso de la ley, pero por ese celo de la ley estaba transgrediendo la misma ley de Dios. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo mataba a los cristianos y se estaba rebelando contra Dios, se estaba rebelando contra Cristo. Y podía matar a los cristianos físicamente, pero no los podía matar espiritualmente. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le dijo, se le presentó y le dijo: tú estás dando cosas contra el aguijón, tú te estás rebelando contra mí, ¿por qué me persigues a mí? ¿Qué es lo que tienes tú contra mí? Entonces el Señor le hace un alto y le dice: estás atentando contra mí y te estás dando y estás golpeando algo que cada vez que lo golpeas tú te dañas, tú te lastimas. Entonces eso es lo que sucede, que el que atenta contra Dios, Dios va a llegar el día. Tenemos un periodo de dispensación. Dispensar quiere decir obviar, pasar por alto. Eso es lo que Pablo menciona. Entonces, si esta dispensación Dios ha obviado tanto pecado, esos que nosotros vemos que están trasquilando las ovejas, que no las dejan respirar, que no las dejan tomar agua, que no las dejan tomar su alimento, y esos que están haciendo todo eso, un día van a rendir cuentas delante de Dios. Y ese día será tarde, y ese es el problema. Hasta ese día, hasta ahora, porque el mañana no lo conocemos, hasta lo que se puede decir hoy, hay oportunidad, pueden cambiar, pueden retroceder de ese error en el cual van y llevan a un pueblo de Dios. Entonces pueden regresar. Muchos van a salir, porque si son pueblo de Dios van a salir de todos esos lugares herejes, de esos lugares malos para sus vidas. Van a salir, si son hijos de Dios van a salir, pero el problema es que muchos de ellos van a salir lastimados, van a salir golpeados, y todo esa sobre ellos va a pesar sobre aquel que los guió a eso, que los enseñó a eso. Entonces es importante en nuestra vida entender eso. La autoridad del hombre sobre el hombre bíblicamente no existe. La autoridad de Dios sobre el hombre sí. La autoridad de la guianza de Dios a través de la palabra de Dios a un pueblo sí existe, pero no del hombre, no mía. Si yo enseño a un grupo, lo que yo estoy enseñando deben ser las escrituras, pero si enseño mi idea, mi corazón, mi enseñanza, si yo enseño eso, entonces bíblicamente yo no tengo esa autoridad. Entonces, pero si yo enseño las escrituras, si yo muestro
o revelo que a través de las escrituras una persona está en error, no soy yo, es la escritura que está enseñando el error. Si fuera que yo estoy enseñando un error sin las escrituras, eso en sí ya sería un error, porque las escrituras ya muestran. En un principio hemos visto que la palabra de Dios pues ha sido la inspiración de Dios. Hemos visto que los libros seleccionados por su autoridad de parte de Dios, por el Espíritu Santo que también guió a estos hombres, y por todo el ambiente en el cual ellos se encontraron de una forma milagrosa, intactos en su esencia, intactos en su mensaje de Dios. No está en esos libros apócrifos, pues nos podrán servir para cualquier otra cosa, pero no como una autoridad bíblica, no como una autoridad de Dios. Aparte de eso, creemos que la guianza del Espíritu Santo en el aprendizaje de la palabra es necesario y muy importante. Es necesario en nuestra vida porque nosotros mismos hemos demostrado que podemos tener concepciones diferentes sobre un mismo texto, sobre una misma explicación, porque el hombre es así y el hombre siempre tiene puntos de vista diferentes uno del otro. Pero cuando el punto de vista es el mismo, el origen, que es Dios y es el Espíritu Santo, entonces podemos creer que estamos atinados, que estamos en el momento exacto, en el lugar exacto, para comprender la Escritura, cuando el Espíritu Santo es quien nos guía. Entonces no puede haber enseñanza de la Escritura sin Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se vale de las Escrituras para mostrarnos la voluntad del Señor. Entonces lo cerramos, dejamos hasta aquí y nomás animarles a seguir escudriñando la Escritura, es la palabra de Dios.